Hay historias antiguas que, aunque parezcan lejanas, nos hablan directamente hoy. La de Acán en el libro de Josué es una de esas. Y no es solo un relato de guerra y castigo. Es una lección increíblemente profunda sobre integridad, sobre comunidad y sobre las consecuencias que a veces no vemos de nuestras acciones. Así que vamos a desentrañar juntos el principio de Acán. La historia arranca con un verdadero misterio. A ver, imaginen la escena. Israel acaba de presenciar la caída milagrosa de los muros de Jericó, una victoria que parecía imposible. Y justo después van a pelear contra la pequeña ciudad de Jai, algo que debería haber sido pan comido, y sufren una derrota aplastante, humillante. La pregunta es inevitable. ¿Pero qué pasó? ¿Qué salió tan mal? Así de rápido, la euforia de Jericó se convierte en una desesperación total. La derrota en Jai no es solo una baja en el campo de batalla, es una crisis de fe que sacude los cimientos mismos de la nación. Y aquí encontramos la primera gran clave de todo. Resulta que la fuente del poder de Israel no estaba en sus ejércitos o en sus tácticas de guerra, no. Su éxito, su propia identidad como pueblo, dependía de algo mucho más profundo, su fidelidad a la alianza que habían hecho con Dios. La victoria, como vemos, era condicional. Josué, el líder, está completamente devastado, y su clamor a Dios nos revela la verdadera dimensión del problema. Lo que le duele no es solo la derrota militar, lo que realmente le preocupa es qué van a pensar las otras naciones del Dios de Israel si su pueblo fracasa de esta manera. La reputación de Dios está en juego. La respuesta de Dios a Josué es, reveladora. Le dice que el problema no está fuera. El verdadero peligro, el enemigo más destructivo, estaba dentro del propio campamento. Un acto secreto, un pecado oculto, había contaminado a toda la comunidad. Cuando Acán finalmente confiesa, sus palabras siguen un patrón que debería ponernos los pelos de punta. Vi, codicié y tomé. ¿Esta secuencia de 3 pasos les suena familiar? Es un eco directo del primer pecado en el jardín del Edén. Es básicamente la anatomía de cualquier tentación y caída. Ahora, ¿qué fue lo que tomó? Miren, esto no fue un simple robo. Los tesoros de Jericó habían sido declarados anapema, o sea, consagrados enteramente a Dios. Tomar algo de eso era un acto de profanación, un desafío directo a la autoridad divina. Era literalmente robarle a Dios. Y para entender el poder de una elección, nada mejor que este contraste. Por un lado, tenemos a Rahab, una cananea, una extranjera. Ella elige la fe, esconde a los espías, se une al pacto y trae vida y salvación a su familia. Y por el otro, Acán, un israelita, uno de los de adentro. Él elige la codicia, rompe el pacto y trae muerte y derrota a toda su comunidad. Queda claro que lo que define el destino no es el origen, sino la lealtad. Aquí es donde la historia nos interpela directamente. El pecado de Acán fue un acto privado, oculto en su tienda, ¿verdad? Pero sus consecuencias fueron devastadoramente públicas. 36 hombres muertos. La humillación de toda una nación. Este es el principio de la responsabilidad comunitaria en su máxima expresión. Un acto individual puede afectar, y mucho, a todo el colectivo. Ahora veamos cómo se descubre la verdad. Imaginen la tensión en ese campamento. Se inicia una investigación divina. El punto de partida, la nación entera, casi 2 millones de personas bajo la lupa. El foco empieza a cerrarse. Por sorteo divino, se identifica a la tribu de Judá. La tensión tiene que haber sido increíble. El círculo se va cerrando y toda la comunidad es testigo de cómo la justicia divina se acerca paso a paso al culpable. Y finalmente, el proceso señala a una sola familia y a un solo hombre, Acán. Pero ojo con esto que es clave. Este método no solo expuso al culpable, también exoneró a todos los demás. La justicia fue precisa, quirúrgica, no indiscriminada. Cuando Josué finalmente se enfrenta a Acán, sus palabras son sorprendentes. Hijo mío. No hay un grito de ira, sino el dolor de un líder que tiene que ejecutar una sentencia terrible, pero necesaria. Esto nos muestra una justicia que, aunque firme,
está llena de una profunda tristeza. Acán confiesa, sí. Pero, ¿es un arrepentimiento genuino? Todo indica que no. Él se quedó callado durante toda la investigación, seguramente con la esperanza de no ser descubierto. Su confesión, cuando ya no tenía escapatoria, solo sirvió para confirmar que su castigo era justo. Es la gran diferencia entre el dolor por el pecado y el dolor por ser atrapado. Pero la historia de Acán no se queda aquí. Se expande para revelarnos un significado teológico mucho más profundo. Vamos a verla como un arquetipo, como un pequeño modelo de una controversia a escala cósmica. Para entender bien lo que sigue, necesitamos una palabrita clave: tipología. En términos sencillos, es cuando una persona o un evento del Antiguo Testamento funciona como un modelo, como una sombra, de una realidad espiritual mucho más grande que se iba a revelar más adelante. Y aquí la tipología simplemente impactante. En la teología del gran conflicto, Acán es visto como un modelo en miniatura de la rebelión cósmica de Lucifer. Miremos los paralelos. Ambos codiciaron lo que no les pertenecía. Ambos ocultaron su pecado bajo una apariencia de lealtad. Y ambos fueron finalmente expuestos por un juicio divino que trajo una consecuencia irreversible. La historia de Acán nos muestra que el gran conflicto entre el bien y el mal se libra tanto en el universo como en el corazón de cada persona. Pero, y este es un pero gigante, la historia no termina en juicio y tragedia. De una forma increíble, la narrativa da un giro de 180 grados hacia la restauración y la esperanza. El mismo lugar del castigo se va a convertir en un símbolo de algo completamente nuevo. Y este punto es crucial. El duro castigo no se nos presenta como un acto de venganza, sino como una escisión quirúrgica. Fue una intervención dolorosa, sí, pero absolutamente necesaria para eliminar el cáncer que amenazaba la salud espiritual y la misión de toda la comunidad. Siglos más tarde, el profeta Oseas retoma este mismo lugar, el Valle de Acor, que significa Valle del Problema o Valle de la Dificultad, y lo transforma. Dios promete convertir ese lugar de fracaso en una puerta de esperanza. ¡Qué increíble! El lugar del mayor desastre de Israel se convierte en la promesa de un nuevo comienzo. Y esta restauración la vemos de inmediato en la historia. Después de purificar el campamento, Israel vuelve a pelear contra Jai. Pero esta vez, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dios, obtienen una victoria total. El lugar de su humillación se convierte en un monumento al poder de Dios para perdonar, restaurar y dar una segunda oportunidad. Y así, esta historia milenaria nos deja con una pregunta poderosísima. El principio de Acán nos enseña que las acciones ocultas pueden traer gran dificultad. Pero la promesa del Valle de Acor nos asegura que incluso nuestros lugares de mayor fracaso, nuestros valles de problemas, pueden convertirse en puertas de esperanza. La pregunta que nos queda es, ¿dónde necesitamos que esa misma transformación ocurra en nuestras vidas, en nuestras comunidades, hoy?